Una millonaria invitó al hijo negro de su empleada doméstica a jugar ajedrez como una broma, pero no sabía que él era un niño genio. «Ven acá, chico. ¿Qué tal si me muestras cómo se juega ajedrez en los barrios marginados?» La voz de la señora Valeria del Valle resonó en la sala de su mansión en Bogotá, Colombia, cargada de la arrogancia típica de alguien que nunca ha tenido que ganarse nada por sí misma. Mateo Rojas, de 17 años, ayudaba a su madre Sofía a servir a los invitados en una cena benéfica cuando la millonaria decidió convertirlo a él en el entretenimiento de la velada. Los otros invitados, empresarios, políticos y sus esposas, rieron discretamente detrás de sus copas de champaña. Valeria había organizado el evento para recaudar fondos para jóvenes desfavorecidos, pero claramente no esperaba tener a uno de ellos sirviendo canapés en su propia casa. La ironía le resultaba intrigante. «Apuesto a que al menos sabe mover las piezas», continuó Valeria, señalando el tablero de ajedrez italiano que decoraba la mesa de centro. «Será divertido ver qué puede hacer este chico contra alguien que realmente ha estudiado el juego». El señor Rincón, dueño de 3 cadenas hoteleras, susurró a su esposa: «Apuesto a que ni siquiera sabe que el caballo se mueve en L». Las risas se extendieron por la habitación como ondas en un lago de superioridad. Sofía, la madre de Mateo, bajó la mirada y apretó el puño alrededor de la bandeja de plata. 20 años limpiando esa casa, criando a su hijo sola con el salario de una empleada doméstica, y aún tenía que ver cómo su jefa usaba a su hijo como chiste para impresionar a sus amigos ricos. Conocía a Valeria desde que era joven y había visto cómo la mujer se transformó de una niña mimada en una mujer con dinero cruel con los años. «Sofía, puedes dejar de servir por unos minutos», ordenó Valeria con falsa amabilidad. «Quiero que veas a tu hijo jugar, será educativo para los dos». Mateo, sin embargo, permaneció inmóvil durante unos segundos, sus ojos oscuros analizando no solo el tablero, sino cada rostro en la habitación. A sus 17 años, ya había aprendido que el silencio a menudo revela más sobre las personas que 1000 palabras. Y en ese momento, lo que vio fue un grupo de adultos privilegiados que no tenían idea con quién estaban tratando. Había algo en la postura de Mateo que hizo que algunos invitados dejaran de reír. Una extraña quietud, como la calma antes de la tormenta. Sus dedos se movían inconscientemente, como si visualizara jugadas en un tablero invisible. «Por supuesto, señora del Valle», respondió Mateo con una calma que hizo que algunos invitados intercambiaran miradas curiosas. «Será un placer». Valeria sonrió con satisfacción, acomodándose en el sillón de cuero como una reina preparándose para ver gladiadores. «Excelente, apuesto a que nunca has jugado en un tablero como este, ¿verdad? Mármol italiano auténtico, cada pieza vale más que cualquier cosa que tú puedas tener». La senadora Lucía Mendoza, sentada cerca de la ventana, comentó en voz alta: «Valeria, ¿estás segura de que esto no es cruel? El pobre chico va a ser humillado». «Tonterías», replicó Valeria, ajustándose los aretes de diamantes. «Es una oportunidad de aprendizaje, podrá contarles a sus amigos que jugó ajedrez en una mansión de verdad». Lo que Valeria del Valle no sabía, y descubriría de la peor manera posible, era que este chico de los barrios marginados había pasado los últimos 8 años estudiando cada apertura, cada estrategia, cada trampa que los grandes maestros del ajedrez habían ideado, mientras sus compañeros de escuela jugaban fútbol. Mateo devoraba libros de ajedrez prestados de la biblioteca pública y veía partidas legendarias en la computadora rota que había logrado arreglar él mismo. En las silenciosas horas de la madrugada, cuando Sofía trabajaba turnos dobles limpiando, Mateo analizaba partidas de Raúl Capablanca, Petrosian y Sarana. Había memorizado más de 200 aperturas diferentes y podía recitar de memoria las 50 defensas más famosas de la historia del ajedrez. Pero lo más importante era que no tenía idea de que estaba a punto de ser humillada por el mismo chico al que había subestimado por puro prejuicio, frente a todos sus poderosos amigos. Y cuando la verdad saliera a la luz, no sería solo una derrota en el ajedrez, sino una lección que cargaría consigo por el resto de su vida. Mientras Valeria colocaba las piezas con movimientos teatrales, Mateo observaba a cada invitado. Algo en sus ojos sugería que no solo se estaba preparando para un juego,
sino para reescribir cada suposición en esa habitación sobre quien realmente merecía respeto. Antes de continuar, si esta historia de prejuicios y superación te está gustando, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucedió a continuación demostró que juzgar a alguien por su apariencia puede ser el error más costoso que una persona cometa en su vida. Valeria tomó su lugar en el lado de las piezas blancas con la confianza de alguien que nunca había perdido nada importante en su vida. Siempre juego con blanco, cariño, es una tradición familiar, dijo, ignorando por completo que, en el ajedrez serio, el color de las piezas se decide por sorteo. Mateo asintió en silencio y colocó sus piezas negras con una precisión que hizo fruncir el ceño al señor Rincón. Cada pieza estaba colocada exactamente en el centro de su casilla, perfectamente alineada, como si ese tablero de mármol italiano fuera solo uno de los cientos que había enfrentado antes. «Hagamos esto interesante», anunció Valeria a los invitados. «Si el chico logra asustarme aunque sea un poco, donaré $1000 a alguna escuela pública». Las risas resonaron nuevamente en la habitación, pero esta vez Mateo levantó la mirada y sonrió. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía esa sonrisa. Era la misma que Mateo tenía de niño cuando alguien lo subestimaba en competencias escolares, la misma que usó a los 12 años cuando dijo que ya no necesitaba su ayuda con la tarea de matemáticas. Valeria abrió el juego con un movimiento conservador de peón, E4. Apertura india de rey, cariño. Un clásico que aprendimos en los Andes, explicó condescendientemente, como si le estuviera enseñando a un niño a amarrarse los zapatos. Mateo respondió al instante. C5, la defensa siciliana. Un silencio incómodo llenó la habitación. Ese no era el movimiento de alguien que quizás supiera mover las piezas. Era la respuesta de alguien que conocía la teoría. Interesante, murmuró la senadora Mendoza, inclinándose hacia adelante. Valeria dudó durante 3 segundos, tiempo suficiente para que Mateo se diera cuenta de que había memorizado media docena de aperturas, pero no entendía realmente los principios detrás de ellas. Jugó CF3, siguiendo un patrón que probablemente había aprendido en algún club social. Mientras Valeria pensaba en su próximo movimiento, Mateo permitió que su mente viajara a 8 años atrás, cuando tenía solo 9 años y encontró un libro de ajedrez roto en la basura de la biblioteca. Lo llevó a casa, escondido en su mochila, y le pidió a Sofía que le enseñara las reglas básicas. «Mijo, ¿por qué quieres aprender eso?», le preguntó su madre, exhausta después de un turno doble de limpieza. «Para ser como los niños ricos, mamá. Siempre dicen que son más inteligentes que nosotros». En ese entonces, Sofía ganaba solo el salario mínimo. No había dinero para lecciones, para una computadora, para nada. Pero estaba la biblioteca pública, que se convirtió en el segundo hogar de Mateo. Todos los días después de la escuela, caminaba 3 kilómetros para estudiar partidas históricas en libros polvorientos que nadie más tocaba. Valeria finalmente jugó de 3, un movimiento tímido que revelaba su naturaleza conservadora, tanto en el ajedrez como en la vida. Prefería posiciones de control seguro, donde su clase social pudiera garantizarle la victoria. Mateo respondió con CC6, desarrollándose con propósito. Cada uno de sus movimientos se ejecutaba en menos de 5 segundos, como si siguiera un guión mental que había memorizado años atrás. «Nuestro pequeño amigo se mueve demasiado rápido», comentó Valeria a los invitados. «En el ajedrez de verdad, se piensa antes de jugar». Fue entonces cuando Mateo cometió su primer error psicológico. Hizo una pausa, fingió pensar profundamente durante 15 segundos y jugó G6, preparando el fianchetto del alfil. Era un movimiento que cualquier principiante haría instintivamente, pero en realidad era parte de un plan estratégico complejo que tardaría 10 movimientos más en revelarse. «Ah, ¿lo ven?», se volvió triunfante hacia los invitados. «No tiene la paciencia para pensar, típico». Pero el señor Rincón, que había jugado ajedrez en la universidad hacía 40 años, reconoció el patrón. «Valeria, este chico está preparando un dragón acelerado». «¿Un qué?», replicó ella, molesta por la interrupción durante su demostración de superioridad. «Es una variante de la siciliana»,
bastante sofisticada. Valeria miró el tablero con una nueva tensión en sus hombros. Tonterías, debe haberlo visto en una película. Pero a medida que avanzaban los movimientos, algo inquietante comenzó a tomar forma. Mateo no solo respondía a sus jugadas, estaba dictando el ritmo del juego. Cada pieza que desarrollaba ocupaba exactamente la casilla correcta, creando una armonía que transformaba el tablero en algo parecido a una sinfonía visual. Sofía observaba desde un rincón de la habitación, con el corazón acelerado. Sabía que Mateo era bueno, pero nunca lo había visto jugar contra alguien que se tomara tan en serio a sí mismo. Y por primera vez en 20 años de trabajar en esa casa, vio miedo en los ojos de Valeria del Valle. El miedo a descubrir que tal vez, solo tal vez, no era tan especial como siempre había creído. Cada nueva humillación que Valeria intentaba imponer solo alimentaba algo dentro de Mateo que ella no podía ver. Una fuerza silenciosa fortalecida por la misma injusticia que intentaba imponer. Lo que esos privilegiados no sabían era que cada acto de desprecio estaba firmando su propia sentencia, escrita en las 64 casillas de ese tablero que pronto se convertiría en el escenario de una de las mayores humillaciones en la historia social de Bogotá. El 10º movimiento de Mateo reveló algo que hizo que el señor Rincón se atragantara con su whisky. El chico había sacrificado un peón en una jugada aparentemente inocente, pero cualquier jugador experimentado reconocería la trampa mortal que se estaba preparando. Valeria, susurró Rincón con urgencia, este chico no es un aficionado. Pero Valeria estaba demasiado decidida a probar su superioridad como para escuchar advertencias. Relájate, cariño, debe haber memorizado algunos movimientos de internet, terminaré esto en 5 minutos. Fue entonces cuando Mateo hizo algo inesperado. Se levantó con calma de su silla y se acercó a Sofía, que observaba todo desde un rincón con las manos entrelazadas. «Mamá», dijo en voz baja, pero resonó en el tenso silencio de la habitación. «¿Recuerdas cuando dijiste que algún día les mostraría a estas personas quiénes somos realmente?» Sofía asintió, con los ojos brillantes de lágrimas, lo recordaba perfectamente. Fue el día que Mateo cumplió 15 años y ella ni siquiera tenía dinero para un pastel. Él la había encontrado llorando en la cocina de su pequeña casa y le prometió que algún día cambiaría todo. «Ese chico tiene más clase que todos nosotros juntos», murmuró la senadora Mendoza a su esposo, observando la interacción entre madre e hijo. Valeria golpeó sus dedos impacientemente sobre la mesa. «¿Podemos continuar el juego? Tengo otros compromisos hoy». Mateo regresó al tablero, pero algo había cambiado en su actitud. Ya no era el adolescente tímido que había sido invitado como entretenimiento. Ahora era un joven que llevaba sobre sus hombros años de sacrificio, estudios secretos y una determinación forjada en la adversidad. El 11º movimiento de Mateo se ejecutó con una precisión quirúrgica que hizo fruncir el ceño a Valeria por primera vez. Había creado una doble amenaza. Si protegía al rey, perdería a la reina. Si protegía a la reina, recibiría jaque mate en 3 movimientos. «Esto no es posible», murmuró Valeria, estudiando el tablero atentamente por primera vez desde que comenzó la partida. Fue entonces cuando Rincón se dio cuenta de algo crucial. «Valeria, estás siendo superada por un chico que probablemente nunca ha pisado un club de ajedrez formal en su vida». Mientras Valeria intentaba encontrar una salida a su dilema, Mateo aprovechó para observar cada rostro en la habitación. La senadora Mendoza había dejado de beber champaña y se inclinaba hacia adelante, fascinada. El dueño de la cadena hotelera había dejado a un lado su teléfono. Incluso la esposa de Rincón, que hojeaba una revista de moda, ahora prestaba toda su atención al juego. Sofía conocía esa mirada en el rostro de su hijo. Era la misma que tenía a los 12 años cuando descubrió la sección de ajedrez en la biblioteca pública, la misma mirada que tenía durante 5 horas seguidas estudiando partidas históricas en una computadora lenta y rota, la misma mirada que lo hacía despertarse a las 5 de la mañana para resolver problemas tácticos antes de ir a la escuela. Valeria finalmente hizo un movimiento, un intento desesperado por escapar de la trampa, pero era demasiado tarde. Mateo había calculado esa posibilidad 6 movimientos atrás. «Jaque», dijo simplemente, moviendo su reina a una posición que ofrecía 3 continuaciones ganadoras diferentes.
El silencio en la habitación fue ensordecedor. Valeria miró el tablero, luego a Mateo, luego nuevamente al tablero. Sus manos temblaban levemente, no de miedo, sino de una rabia contenida al darse cuenta de que estaba siendo sistemáticamente destruida por alguien a quien consideraba inferior. «Debes haber visto esa secuencia en algún lado», dijo, con una voz más aguda de lo normal. «Nadie aprende eso por sí solo». Mateo sonrió por primera vez desde que comenzó la partida. «Tiene razón, señora. Lo aprendí de Raúl Capablanca». «¿Capablanca te enseñó?», preguntó Rincón, incrédulo. «No personalmente», respondió Mateo, moviendo una pieza hacia lo que claramente era el movimiento final. «Pero estudié todas sus partidas documentadas, 1,183 para ser exactos. Usó esta secuencia en particular contra Sarana en 1984, partida 23 del Campeonato Mundial». Valeria miró alrededor de la habitación, buscando en los rostros de los invitados algún apoyo, pero lo que encontró fue algo que nunca antes había visto dirigido hacia ella, una desaprobación silenciosa. Por primera vez en su vida, las personas a su alrededor no estaban impresionadas por su actuación. Sofía dio un paso al frente, con una voz firme y clara. «Mi hijo se despertaba todos los días a las 5 de la mañana para estudiar antes de la escuela. Caminaba 10 kilómetros hasta la biblioteca pública porque no podíamos pagar internet. Cuando yo trabajaba turnos dobles, se quedaba despierto toda la noche resolviendo problemas de ajedrez a la luz de una vela porque nos cortaban la electricidad». La habitación estaba ahora en completo silencio. «Jaque mate», dijo Mateo suavemente, colocando su reina en la posición final. Valeria miró el tablero durante un largo momento, como si esperara que las piezas cambiaran de posición por sí solas. Cuando finalmente levantó la vista, encontró a Mateo observándola con la misma calma imperturbable con la que había comenzado el juego. Pero ahora algo había cambiado por completo en la dinámica de la habitación. Los invitados ya no miraban a Mateo como entretenimiento, lo miraban como alguien que acababa de reescribir todas sus suposiciones sobre el talento, la clase y el mérito. Y miraban a Valeria con una mezcla de vergüenza y decepción que nunca antes había experimentado. Lo que Valeria del Valle aún no sabía era que esta derrota en el tablero sería solo el primer movimiento en un juego mucho más grande que estaba por comenzar. Un juego donde todas las reglas sociales que siempre había dado por sentado serían cuestionadas, y donde el chico al que había subestimado probaría que la verdadera nobleza no tiene nada que ver con apellidos o cuentas bancarias. Valeria miró el tablero durante 15 segundos que parecieron una eternidad. Sus dedos temblorosos tocaron al rey caído, como si pudieran mágicamente deshacer el jaque mate. El silencio en la habitación era tan espeso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared de 50 millones de pesos. «Eso fue suerte», murmuró, con la voz temblorosa, toda su confianza previa desaparecida. «Debe haber memorizado esa secuencia específica en algún lugar». Rincón se levantó de su silla y se acercó al tablero. «Valeria, ese chico acaba de ejecutar una variante de la siciliana que ni siquiera yo conocía, y he jugado este juego durante 40 años». La senadora Mendoza sacó su teléfono y comenzó a grabar discretamente. Como política experimentada, reconoció inmediatamente el valor viral de este momento. Una millonaria clasista siendo humillada por un prodigio al que había subestimado. «No acepto eso», dijo Valeria, levantándose abruptamente y derribando algunas piezas. «Aquí hay algo raro, nadie aprende a jugar así por sí solo. Alguien lo entrenó específicamente para humillarme». Mateo permaneció sentado, mirándola con la misma calma imperturbable. «¿Le gustaría una revancha? Puedo jugar con cualquiera aquí, o con todos a la vez si lo prefiere». El comentario causó un murmullo nervioso entre los invitados. Era una oferta que sonaba imposible, pero después de lo que acababan de presenciar, nadie se atrevía a dudar de él. «Ahora estás siendo arrogante», replicó Valeria, con el rostro enrojecido por la ira y la humillación. «Un chico de barrio no habla así a sus superiores». Fue entonces cuando Sofía dio un paso al frente y, por primera vez en 20 años, miró a Valeria del Valle directamente a los ojos sin bajar la cabeza. «Señora del Valle», dijo Sofía, con una voz firme y clara, «mi hijo no es de barrio,
Somos de una comunidad trabajadora, y él no está siendo arrogante. Está siendo honesto sobre sus habilidades, algo que usted claramente no puede hacer sobre las suyas. La tensión en la habitación aumentó exponencialmente. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas, dándose cuenta de que estaban presenciando algo mucho más grande que una simple partida de ajedrez. Valeria se volvió hacia Sofía con furia. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Has olvidado tu lugar en esta casa? No, respondió Sofía con calma. He recordado mi valor. Rincón intervino, claramente incómodo con la dirección que tomaba la conversación. Valeria, quizás deberíamos reconocer que el joven es verdaderamente talentoso. ¿Talentoso? Rió amargamente Valeria. ¿No lo entiendes? Esto fue planeado. Alguien lo entrenó específicamente para hacerme quedar como una idiota en mi propia casa. Mateo finalmente se puso de pie y, cuando habló, su voz transmitía una madurez que silenció a todos los adultos presentes. Señora del Valle, ¿quieres saber la verdad? No me entrenaron para humillarla. Pasé los últimos 8 años estudiando ajedrez porque soñaba con jugar contra personas que respetaran el juego, personas que entendieran que el talento no tiene color, clase social ni apellido. Hizo una pausa, mirando a cada persona presente. Cuando me invitó a jugar, como se juega en los barrios marginados, pensé que finalmente tendría la oportunidad de demostrar que merezco respeto, pero ahora me doy cuenta de que usted nunca quiso un partido justo. Quería un espectáculo de humillación. La senadora Mendoza había dejado de grabar y observaba la escena con fascinación. ¿Cuántos años tienes, chico? 17, respondió Mateo. ¿Y cuánto tiempo llevas jugando en serio? 8 años. Mendoza miró a Valeria con una expresión que mezclaba incredulidad y desaprobación. Valeria, acabas de ser derrotada por un adolescente autodidacta. Un adolescente cuya familia empleas. Un adolescente al que invitaste a jugar como una broma. Valeria sintió el peso de cada mirada en la habitación, y por primera vez en su vida, no eran miradas de admiración o envidia, sino de juicio. Yo no sabía que jugaba en serio. Intentó defenderse, pero su voz sonó débil incluso para sus propios oídos. La pregunta no es si él jugaba en serio, dijo Rincón, claramente irritado. La pregunta es por qué lo invitaste a jugar asumiendo que sería derrotado fácilmente. ¿Por qué es el hijo de tu empleada doméstica? ¿Por qué es negro? ¿Por qué no tiene dinero? El silencio que siguió fue devastador. Mateo colocó las piezas en el tablero con calma, cada movimiento ejecutado con precisión. Gracias por la partida, señora del Valle. Fue educativa. Cuando terminó, se volvió hacia su madre. Mamá, ¿podemos irnos? Tengo escuela mañana. Sofía asintió, quitándose el delantal que había usado para servir a los invitados. Pero antes de irse, se volvió hacia Valeria una última vez. Señora del Valle, gracias por mostrarme que mi hijo merece estar en lugares mucho mejores que este. Mientras madre e hijo caminaban hacia la puerta, la senadora Mendoza los llamó. Mateo, ¿te interesan las becas? Conozco algunas universidades que amarían tener a alguien con tu talento. Mateo se detuvo y sonrió, su primera sonrisa genuina de la noche. Muchísimo, señora. Mendoza le entregó su tarjeta. Llámame el lunes. Valeria observó inmóvil, todavía procesando cómo había perdido por completo el control de la situación en menos de una hora. Había pasado de anfitriona respetada a la mujer que había subestimado a un prodigio por prejuicio, frente a testigos importantes. Cuando la puerta se cerró detrás de Mateo y Sofía, los invitados restantes se miraron en un silencio incómodo. Rincón fue el primero en levantarse. Creo que es mejor que me vaya también. Uno por uno, los invitados comenzaron a irse, ofreciendo solo fríos adioses y miradas de desaprobación. Valeria se quedó sola en la habitación, todavía mirando el tablero donde su arrogancia había sido sistemáticamente destruida por un adolescente al que consideraba inferior. Pero lo que no sabía era que esta noche sería solo el primer movimiento en un juego mucho más grande, uno donde Mateo Rojas reescribiría no solo su propia historia, sino que cuestionaría todo el sistema de privilegios que personas como Valeria del Valle daban por sentado.
Mientras Mateo caminaba a casa con su madre bajo las estrellas de Bogotá, llevaba en su bolsillo la tarjeta que cambiaría su vida para siempre. Y en su mente, ya estaba calculando no solo movimientos de ajedrez, sino movimientos en un juego mucho más grande. El juego de demostrar que la verdadera nobleza no se compra con dinero, sino que se gana con carácter. 6 meses después, Mateo Rojas caminaba por los pasillos de la Universidad de los Andes con una beca completa para estudiar ingeniería. La senadora Mendoza había cumplido su promesa, conectándolo no solo con oportunidades académicas, sino con todo un mundo de personas que reconocían el talento independientemente del origen social. El vídeo de esa noche en Bogotá se había vuelto viral. 3 millones de visitas en 2 semanas, no porque alguien hubiera grabado la partida, sino porque la propia senadora había compartido la historia en sus redes sociales, convirtiendo a Mateo en un símbolo de superación y a Valeria en un ejemplo de lo que no se debe hacer cuando se tiene privilegio. Joven prodigio destroza a millonaria prejuiciosa en el ajedrez. Fue el titular que circuló por todo Internet. Los comentarios fueron implacables. Qué vergüenza para esa mujer, y ese chico merece todas las oportunidades del mundo, dominaban las secciones de respuestas. Valeria del Valle se había convertido en persona non grata en sus propios círculos sociales. El club de campo canceló su membresía después de presiones de otros miembros. 3 fundaciones retiraron su nombre de los eventos. Incluso Rincón, su amigo de décadas, comenzó a evitarla en reuniones sociales. Valeria siempre ha sido arrogante, pero nunca imaginé que podría ser tan cruel, comentó la esposa de Rincón durante una cena en un restaurante de Usaquén. Humillar a un niño así frente a todos. Lo peor para Valeria fue darse cuenta de que Mateo nunca buscó venganza ni exposición. Simplemente había jugado al ajedrez, algo que hacía naturalmente, con una maestría desarrollada a través de años de dedicación silenciosa. La humillación que sintió fue autoinfligida, un resultado directo de sus propias suposiciones prejuiciosas. Sofía fue ascendida a supervisora de limpieza en un hotel 5 estrellas en el centro de Bogotá, un trabajo que pagaba 3 veces más y venía con beneficios médicos completos. No fue caridad, sino un reconocimiento al profesionalismo que siempre había demostrado, ahora finalmente valorado por empleadores que veían más allá de los prejuicios. Mateo fundó un programa gratuito de ajedrez en línea que conectaba a jóvenes de comunidades vulnerables con mentores universitarios. En menos de 6 meses, 1,200 niños estaban aprendiendo no solo a mover piezas, sino estrategias de vida que ninguna aula formal podía enseñar. El ajedrez me enseñó que cada persona tiene un valor estratégico único, explicó Mateo durante una entrevista con Caracol Televisión. Valeria del Valle me enseñó que algunas personas necesitan perderlo todo para aprender lo que realmente importa. Cuando le preguntaron si guardaba rencor hacia la mujer que intentó humillarlo, Mateo sonrió con la misma calma que mostró esa noche fatídica. Los rencores son piezas que solo estorban en el juego. Prefiero concentrarme en lo que puedo construir. Valeria vio esa entrevista sola en su mansión, ahora vacía de los amigos que la habían abandonado. Por primera vez, entendió verdaderamente lo que había perdido esa noche, no solo una partida de ajedrez, sino la oportunidad de ser una mejor persona. Rincón llamó una vez después del incidente, solo para decir: Valeria, tú creaste esa situación. Mateo solo respondió con una clase que deberías haber mostrado desde el principio. La lección resonó más allá de Bogotá. Mateo demostró que la verdadera nobleza no viene de apellidos o cuentas bancarias, sino del carácter forjado en la adversidad y demostrado a través de acciones. Convirtió el prejuicio en propósito, la humillación ajena en su propio crecimiento. Hoy, cuando Mateo mira hacia el futuro, no ve limitaciones impuestas por otros, sino posibilidades creadas por su propia determinación. Valeria intentó empequeñecerlo para sentirse más grande, pero terminó revelando que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de elevar a otros, no de derribarlos. Sofía enmarcó con orgullo una foto de Mateo recibiendo su primer reconocimiento académico en los Andes. En la pared junto a ella, un certificado del programa de ajedrez que ya había impactado a miles de jóvenes. Logros que ningún dinero podría comprar y que ningún prejuicio podría robar. La mejor venganza, como descubrió Mateo,
no es destruir a quienes intentan empequeñecerte, sino construir algo tan extraordinario que su mediocridad se vuelva irrelevante en comparación. Valeria del Valle intentó convertirlo en entretenimiento, pero Mateo Rojas se convirtió en inspiración. Y esa diferencia define no solo quién gana en el ajedrez, sino quién gana en la vida. Si esta historia de superación y justicia tocó tu corazón, suscríbete al canal para más relatos que demuestran que el verdadero poder no está en tener privilegios, sino en convertir obstáculos en oportunidades para un crecimiento extraordinario.